¿cómo está? Buenas tardes. En realidad el día de hoy está muy padre. Y sí, efectivamente está muy padre porque vean nada más dónde estamos, vean nada más. Estamos en el lugar, en el crucero de Nuevo Vallarta de Bahía Mita. Chavos, el día de hoy nos encontramos en el Hotel Dreams Bahía Mita y pues ya saben, en este video les vamos a mostrar todo lo que pueden hacer en este lugar. Entonces ya saben, quédense viendo este video para que sepan qué hacer, dónde comer, qué incluye, qué no incluye y lo más importante, para que no se los van a chamaquear en el intento. Así es de que no se diga más, sí. ¡Vénganse! Chavos, y pues este es un hotel de 4 diamantes que está ubicado en esta zona que se llama Bahía Mita. Este lugar está ubicado aproximadamente como a 1 hora del aeropuerto de Puerto Vallarta. Nosotros en esta ocasión volamos de Bajío a Puerto Vallarta, que es un vuelo de aproximadamente 1 hora nada más. Otra hora. Hicimos de vuelo 1 hora y otra hora para llegar hasta aquí, hasta el hotel. Una vez que llegamos ahí al aeropuerto, ya les hemos dado ese tip de que se salgan del aeropuerto, crucen el puentecito y tomen un Uber. Tomamos un Uber que nos cobró 800 pesos hasta aquí, hasta el hotel. Durante esa hora de camino podemos observar que el camino sí está medio bellecillo, así que si vienen en auto, para que tomen en cuenta que el camino está medio accidentado. Pero en el punto es que llegamos bien, llegamos en Uber y como les dije, el Uber nos costó 800 pesos. Ustedes pueden tomar directo taxi desde el aeropuerto, pero ya saben que esa en todos los lugares siempre va a ser la opción más cara. Este hotel, la verdad, se siente bastante amplio, sin embargo, no tiene tantas habitaciones. Bueno, tiene 421. Yo me imaginaba por el tamaño que se ve el hotel que tendría más de 1000 habitaciones, bueno, pero a lo mejor tiene que ver. Sí, es eso, porque son 421 del Dreams y 421 del Secrets. Exacto, era lo que decir. A lo mejor tiene que ver que la mitad es de Dreams y esos son 421 y la otra mitad es del Secrets. Entonces supongo que ya juntos, si fusionados, ya han de ser casi 1000 habitaciones. Este funciona igual como el de Vallarta, que está el Secrets Vallarta Bay y el Dreams Vallarta Bay, que es un complejo que están los dos juntos pero no revueltos. Algunas albercas, todo está completamente conectado, pero la parte del Secrets es solo adultos, la parte del Dreams es de niños, bueno, con familias. Esa es la única diferencia que hay, porque mencionamos Secrets, Dreams y todo eso, pero es para que lo diferencien nada más. Chavos, como ya les hemos dicho en el video, nosotros al venir a este hotel reservamos la categoría normalita, como la más baja, por así decirlo. Sin embargo, cuando estábamos haciendo el check-in, nos hicieron una oferta, nos dijeron que podíamos hacer un ascenso de categoría a la sección que se llama Preference, como digamos premium del hotel, y este nos lo ofrecían en el caso de nosotros, en el caso de esta temporada, por $150 por noche. La verdad, nosotros en esta ocasión no la tomamos porque queríamos grabar la experiencia así en una habitación normalita, pero si ustedes si quieren, pueden checar esa opción a su llegada. Obviamente esto es como mejor alcohol, mejores vistas, otra zona del hotel y todas esas cosas. Entonces, si ustedes buscan a lo mejor algo más premium, pues les van a ofrecer esa opción. Que de todas maneras el hotel ya es premium, sí, o sea, ya tiene buena comida, buenas vistas. Bueno, en el caso de nosotros, por ejemplo, pues tenemos vista nada más como a naturaleza. Nos dijeron que si nos cambiábamos a esa sección, íbamos a tener como vista al mar, a lo mejor como de ladito, pero vista al mar. Sin embargo, la verdad, en esta ocasión decidimos no tomarla, pero si a ustedes sí les gusta esa parte o ser un poquito más premium, pues está esa opción. Otra cosa también que no nos había pasado en ningún otro Dreams, creo, ¿no? ¿Verdad? No nos había pasado. Es que al momento de hacer el check-in nos dieron una hojita en la que nos decía que el hotel está apoyando a diversas causas, refugio para animales, a una escuela aquí cerca de la comunidad, a la conservación de la zona de plantas y de todo eso. Piden como voluntariamente si deseamos donar algo para esas causas. Nos dijeron que obviamente pues no es una aportación obligatoria, sino totalmente voluntaria. Pueden dejar desde $1, $5, $20, $50, lo que ustedes quieran, pero eso sí, tienen que ponerlo ahí, o sea, tienen que poner ahí la cantidad que desean dejar, tienen que poner ahí su firma. Si no desean dejar nada, nada más se le pone $0 y ya su firma y listo. Sí, la verdad nosotros ahí nos compraron con la de los refugios de animales. Sí, ya cuando dijo, también apoyamos un refugio de animales, dije, bueno, ok. Bueno, entonces para que lo chequen ahí. Un dato también súper importante, y aquí siempre menciono a aquellas familias que dicen, yo tengo 3 hijos, tengo 4 hijos. Déjenme decirles que lamentablemente esas familias no pueden entrar en una sola habitación. En el caso de este hotel, como en la mayoría, la ocupación máxima es de 4 personas por habitación. Puede ser un adulto, 3 niños, 2 adultos, 2 niños, pero no pueden decir, es que somos 2 adultos y 2 niños y un bebé y una mascota. No, solamente son 4 personas máximo por habitación. Ya saben que muchos hoteles cuentan con habitaciones familiares, sin embargo, luego estas, la verdad, tienen un costo como más elevado. A veces conviene más 2 habitaciones así por separado. Entonces ahí ya ustedes deciden si sale mejor 2 habitaciones o una familiar. Que todo es cuestión de que le pregunten a su chavo agente, que les cotice ambas y ya ustedes decidan. Pero generalmente la verdad sí sale a veces mejor eso de 2 habitaciones que la habitación familiar. Chavos, ustedes nos preguntan de esta parte de los tiempos compartidos y así todo. La verdad a nosotros no se nos acercaron, quizás porque ya llegamos bien tarde. Yo creo que sí, porque llegamos como a las 7 de la noche. Sí, exactamente. Pero yo en la mañana que fui al gimnasio vi muchos muchachos ahí sentaditos diciéndoles que los llevan a la mejor habitación y todo eso, invitándolos al desayuno y así. Y yo dije, ay, pobres de ellos. No somos muy fans de los tiempos compartidos, pero... Y mucha gente que ha asistido a esos les puede compartir su experiencia. Incluso si lo han tomado ustedes, déjenlo aquí en los comentarios si lo volverían a tomar o si lo recomiendan. Porque la verdad en su mayoría, el
99.9% de las personas que han asistido dicen no vaya. Dicen que vas 1 hora o 2 horas, pero terminas perdiendo mediodía y se vuelve un mediodía de bastante tensión porque es como que están ahí así demasiado insistentes, pero pues ya ustedes deciden. De hecho, están aquí estos, son de los del Unlimited Vacation. De hecho, aquí esta área es donde salen los desayunos. Salen pues muchos muchachos así emocionados y todo. Y ya cuando llegan a su casa dicen, no, ¿por qué firmé? Dios mío. Chavos, y en muchos lugares, sobre todo lo que es Cancún, Riviera Maya y así, cuando ustedes llegan tienen que pagar un impuesto extra, que es un impuesto ambiental y así. En el caso de este hotel, de esta zona, no les cobran ese impuesto, así que para que no se los chamaquien, aquí no hay impuestos de nada, solamente a lo mejor esa aportación voluntaria que les comentamos, pero nada más. Algo también que dijimos así de, no manches, están ampliando por allá lo del hotel y todo, y preguntamos y nos dijeron que no, ese era otro hotel, otro complejo. Entonces, para que no se vayan a confundir, vayan a decir, uy, todavía va a estar más grande y todo eso, ese es otro complejo, otro hotel. Chavos, y pues en el caso de este hotel no les ponen pulsera cuando ustedes hacen su check-in. Aquí no hay que pulserita o que algo para distinguirlos si son huéspedes o no. La verdad, yo pienso que es porque no es un hotel de fácil acceso. Normalmente luego en estos hoteles, luego ya los Dreams lo hacen, no, ¿verdad? En general, tienen todos toda los esa Dreams norma. tienen, porque el de Dream Sun también me acuerdo que tiene esa modalidad también de que no ponen pulsera. Pues en el caso de este hotel no ponen pulsera, no les dan tarjetas de toallas. Las únicas tarjetas que les dan son las de para entrar a la habitación. De hecho, la verdad no sé cómo van a controlar ahí que nosotros que estamos en Dreams no nos vemos a Secrets. Obviamente allá es solo adultos, pero nos van a decir así de, oye, ¿ustedes son de aquí? Nosotros sí. Van a decir, ¿qué habitación tiene? Y nosotros, ahí es donde la puerca torció el rabo. ¿Cómo es? Pero uno va y se fija qué habitaciones hay ahí, ¿no? Bueno, entonces a lo mejor sí es un poquito difícil detectar algún polizón o algo así. Entonces por esa razón sí está como chido que no tengan así como etiquetas, por así decirlo. Incluso está padre también porque como también existe la parte de los preferred, cuando son en preferred, ya ven que luego en hoteles tienes pulsera de color negra si eres de normal y color Socio dorada platinum. si eres platinum o no sé, cosas Diamante. así. Entonces así luego pasa en algunos hoteles o nos han comentado que luego sí ven como esa diferencia en el trato dependiendo de la pulsera que traigas. Entonces aquí está bien eso porque así no saben si estamos en preferred, si estamos en normal, sin ni nada y a todos nos tratan igual. La única tarjetitas que nos dan son el acceso para la habitación, esas nos dan 2. Esa también está chido de que no la cobran. Y eso está padre porque le dijimos, oye, en dado caso de que la perdiéramos o algo así, ¿qué costo tiene? Y dice, no, estas no tienen ningún costo, nada más pues sí les pedimos que las cuiden mucho, ¿verdad? Pero no tienen algún costo en específico y nosotros, muy bien. Está chido eso. También no dan tarjetas de toallas, las toallas ustedes las pueden tomar las que ustedes quieran, obviamente pues no abusando por ahí, ¿verdad? Obviamente, porque luego hay que cuidar el planeta y que las lavan y así. Pero solamente llegan al puestito, agarran la toalla y vámonos recio. Chavos, y pues si ustedes andan por acá y quieren venir a conocer este hotel, por lo menos en un Day Pass pueden hacerlo. Uno es Day Pass y el otro es Night Pass. El primero, el Day Pass, funciona de 9 de la mañana a 5 de la tarde y tiene un costo de 2,500 pesos por persona. Si traen menores que son a partir de los 3 a los 12 años, ellos pagan la mitad. Menores de 3 años no pagan y mayores de 13 ya pagan como adultos, completito. La otra modalidad, que es el Night Pass, es de 6 de la tarde a 12 de la noche. Este es más que nada para los que quieran venir como a cenar a algún restaurante de especialidad, a lo mejor como pasar a los bares y todo eso. Este tiene un costo de $125 por persona. Luego nos preguntan, ¿por qué nos dan los costos en dólares? Y nosotros les damos los costos a como nos dicen así en recepción. En el caso del Night Pass nos lo dieron en dólares. Algo también que nos dijeron es que este costo también luego suele variar de acuerdo a temporadas. En temporadas altas suele ser un poquito más caro. Ahorita estamos en temporada baja y ese es el costo que nos dieron. Chavos, y pues al ser un hotel 4 diamantes, obviamente tenía que ser un hotel todo incluido las 24 horas. Así que para cumplir con eso de las 24 horas, pues cuenta con room service. El room service ya saben que funciona todo el día, pero sobre todo es también para aquellas personas que a lo mejor pues se van de fiesta o anduvieron aquí en el bar y 2, 3 de la mañana dicen, híjole, ya no hay ningún restaurante abierto y tengo hambre. Ya saben, el hambre que da después de tomarse unos tragos coquetos, pues pueden pedirlo a través del room service. Ya pedimos por ahí room service, no después de eso, quisiéramos, pero no después de eso. Pedimos por ahí room service y déjenme decirles que está muy bueno, es de muy buena calidad, igual que toda la comida que hay en todos los restaurantes y en todo lugar. Pídanse un room service a las 3 de la mañana a la hora del diablo. O desayunen en la habitación, eso también la verdad sí. lo súper recomendamos. Chavos, y pues una cosa súper importante, la cuestión del check-in y el check-out. Es que ya estamos así como... Que ya uno ya está ciscado, ya cuando llegas y bien contento a tu hotel y te dicen, ¿a dónde vas? Y puede entrar hasta tal hora y otras. Ahora tenemos que preguntar específicamente sí, eso. porque eso es súper importante. Bueno, si no lo saben, vayan al último video que es el del Azul Gran Ixtapa y ahí van a saber por qué. Somos conscientes de que la mayoría de los hoteles su check-in es a las 3 de la tarde. La experiencia que tenemos ya conociendo muchos hoteles, la mayoría, el 90 y tantos % de los hoteles te dejan por lo menos ingresar a sus instalaciones. En algunos casos te dejan incluso desde que llegas a hacer uso de instalaciones, comer, desayunar así, hacer de todo como si ya tuvieras habitación, aunque esa te la entreguen a las 3 de la tarde. En el caso de ese hotel, pues nos llevamos ahí la sorpresota. Pero bueno,
bueno, si no saben de lo que les hablamos, como les dijo mi babies, vayan a ese video. Pero bueno, en el caso de este hotel, el check-in es a las 3 de la tarde, como les dije, y el check-out es a las 12 del día. Si el día de su check-in ustedes dicen, yo quiero llegar desde temprano y aprovechar este hotel porque está súper grandísimo, tiene mucha variedad gastronómica y lo que ustedes quieran, déjenme decirles que en el caso de este hotel no les incluye el desayuno. Si ustedes quieren llegar y desayunar, si ustedes quieren llegar a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana para desayunar, tendrían que hacer un pago de 500 pesos por persona. En el caso de los menores, tiene un costo de la mitad, es decir, 250 pesos, y son menores de 3 a 12 años, mayores de 12 ya pagan completito como adulto y menores de 3 no tienen costo. Entonces, si ustedes quieren hacer uso desde el desayuno, tendrían que hacer este pago. En dado caso que no quieran hacer el pago, ustedes van a poder llegar al hotel a partir de las 11:30 de la mañana. Si ustedes dicen, yo me traigo mi torta o desayuné muy temprano, llego a las 9, 10 de la mañana y no quiero hacer el pago, déjenme decirles que no van a tener acceso al hotel. Van a tener que echar la torta afuera. Sí, aquí no los van a dejar entrar hasta las 11:30 de la mañana, que la verdad de todas maneras siento que no es tan tarde. 11:30 de la mañana todavía es buena hora, así que, pero si ustedes no quieren pagar eso y pensaban llegar al hotel, mejor retrásense en otras cositas, hagan otras cositas o algo y lleguen acá hasta las 11:30. Pero si quieren el desayuno, pues sí, vénganse desde las 7 de la mañana. Sí, porque para llegar al hotel es mucho tiempo. Aquí afuera no hay nada, no hay ni un Oxxo, no hay ni una tiendita, no hay nada. Entonces van a estar allá a la intemperie, literalmente en la carretera. Así es de que evítense mejor ese mal sabor de boca, o paguen los 500 o mejor vénganse un poquito más tarde. Que la verdad también el costo no es tan alto, porque luego hay hoteles donde sí el desayuno cuesta como bastante altos. En el caso de este hotel no está tanto, y ahí si no, pues les digo que lo preferible sería llegar 11:30 de la mañana para que ya tengan acceso. Ahí sí ya les dan acceso a todo. Obviamente nos comentaron lo mismo que todos los hoteles, la cuestión de la habitación es hasta las 3 de la tarde, pero si tienen baja ocupación y pues su habitación ya está lista, pues se las entregan desde el momento en el que lleguen. Pero les hemos dicho siempre, nos ha pasado como 2 veces nada más, ¿verdad? Que lleguemos muy temprano y nos entreguen la habitación desde muy temprano. Ha sido rara la vez, así que si corren con suerte puede ser que les toque, pero no es nada seguro. Y algo también importante aclarar es de que nosotros no venimos por parte del hotel, no venimos haciendo promoción, no venimos haciendo nada. Incluso decimos así de incógnitos casi para que el trato sea como igual, porque luego hay unos muchachos que nos dicen que a nosotros nos tratan diferente, que porque grabamos el video y que sabe qué y así, pues no, eso no es cierto, eso no es cierto. Les decía yo que también pasa en el sentido contrario cuando hacemos algún review de algún hotel en el que no nos fue tan bien y les platicamos esa experiencia no tan grata en algunos hoteles, piensan que es porque el hotel no nos invitó y como no nos pagaron queremos hablar mal del hotel, y no, de verdad, créanme, y las personas que nos conocen y muchas personas pueden dar fe de que nosotros venimos por nuestra cuenta y nosotros pagamos absolutamente todo para ser 100% transparentes con ustedes, para darles nuestra experiencia real. Sí, pero la mayoría de los videos coinciden con nuestra opinión. Sí, el 98% coincide con nuestra opinión. Sí, la mayoría de la gente coincide luego con lo que decimos ahí en los videos. Después de esa plática de que, ay, que sabe qué. Les decía entonces, esa es la parte del check-in. La parte del check-out es a las 12 del día. Sin embargo, nos dijeron que si el hotel tiene disponibilidad, no tiene mucha ocupación, tienen tolerancia hasta la 1 de la tarde. Ese es un plus. Eso es un plus, la verdad. Ustedes pueden preguntar un día antes de, oye, mañana es mi check-out, ¿crees que haya posibilidad de quedarme hasta la 1? Y ya ellos checan y le dicen, no, pues sabe que sí, o no, sabe que es que ya mañana vamos a estar llenos, que llega un grupo, no sé lo que sea, pero todo esto es preguntando en recepción. Pero la verdad sí, son pocos los hoteles que te dan la posibilidad de quedarte hasta un poquito más tarde. Entonces, si tienen la posibilidad, pregunten para que puedan quedarse en su habitación un poquito más. Aunque sea 1 hora, la verdad siempre se agradece. Si da oportunidad como de hacer un poquito más de cosas, ahí está esa opción. Si ustedes después de que hacen el checkout de las 12 deciden quedarse un poquito más en el hotel porque su vuelo, su transporte, lo que sea, sale más tarde, pueden hacerlo, pero nada más los dejan hasta las 2 de la tarde, 2 horas más después de su checkout, para que ahí chequen esa parte, porque luego hay hoteles donde te dejan quedar como más tarde, pero en el caso de este hotel solamente es hasta esa hora. Ya si ustedes quisieran quedarse todavía más tarde por la cuestión de que su vuelo, su transporte sale más tarde, pueden hacerlo. Sin embargo, ahora sí esto ya sería con costo extra, y el costo extra es de 500 pesos por hora por habitación. Tendrían que estar pagando 500 pesos por hora extra que se quede. Y máximo es hasta las 5 de la tarde. Esa es la hora máxima que pueden pagar. Entonces no pueden pagar más de 2,500 pesos por habitación si se quieren quedar hasta las 5 de la tarde. Entonces, para que lo chequen ahí, después de tanta explicación, para que quede claro. Chavos, y pues nos tocó la habitación 2541 y pues bienvenidos. Esta habitación se abre con la tarjetita, esa misma tarjetita, ahí está, nomás la ponemos, listo, y entramos. Entrando a la habitación, luego del lado derecho encontramos el closet. Si abrimos una de las puertas, encontramos la caja fuerte, por si traen cosas de valor, ya saben que es súper importante ponerlas ahí. En la parte de abajo está esta cajita donde está esta bolsa, y encontramos aquí la plancha del año 2020, si es como 2020, ¿no? No, debe ser como de 1995, la misma, de cablecito y de agüita. No. Pues es todo lo que encontramos aquí. Hay espacios por si quieren acomodar alguna otra cosa. La verdad está bastante espacioso. Hasta caben ahí a lo mejor las maletas paradas por si sacan toda
toda la ropa y quieren poner ahí las maletas, pues ahí tienen ese espacio. En la otra puerta encontramos el espacio para colgar la ropa. Aquí encontramos los ganchos, también hay batas, pero recuerden que estas solamente son para usar aquí. Si se la quieren llevar va a tener un costo adicional. Estas no vienen de regalo, ni de cortesía, ni de nada. Arribita tenemos una almohada extra para ir para los raros, los que quieren dormir muy alto. Abajito encontramos también la cosita esta para las maletas y el burrito del año 1999, más o menos por ahí. Bueno, no, vamos a darle un 2015 más o menos. Y algo muy chido, vean ahí atrás lo que ya deberían de tener todos los hoteles, que es la sombrilla para el sol. Sobre todo los hoteles como este, que en los que hay que caminar bastante para ir de un lugar a otro, la verdad que se agradece la sombrilla. Aquí abajito encontramos por ahí escondida ahí abajito. ¿Cómo se llama? El terror de la habitación. Ahí está listo y preparado, viéndolos así de qué van a comer, qué han comido. Siempre nos dicen, pero es que no es para pesarse uno, es para pesar las maletas. Pero bueno, se supone que son para pesar personas, pero ustedes usan nada más para pesar maletas, que luego pesar personas, llegan contentos y se van a ir tristes por los kilos que luego uno aumenta en las vacaciones siempre. De este lado encontramos una cosita esta que es como parecido al de la casa de la playa, que es como un espejo ahí como para un tocador, como un tocador. Este sí es especial como para maquillaje, pero aquí ya me lo invadieron. Viene aquí su banquito, el espejo súper grande, el espejo este que tiene el aumento para poder maquillarse más detenidamente o estar como más cerca y poder hacer los delineados así súper precisos. Aquí es donde lo van a encontrar. Tiene algunos enchufes por si traen su plancha, que la secadora, que ya saben que luego algunas se echan demasiada producción para eso de las cenas y así. Yo la verdad ahí como caiga lo rápido como se pueda, pero para quienes les gusta así verse súper bien, y van a tener este espacio. Y pues del lado derecho, vean nada más, aquí encontramos la regadera. Ahí está lista la regadera. La verdad está bastante amplia y está muy bonita. Tiene dos opciones. Tiene el de teléfono, que es este de aquí. Ustedes pueden bañarse así, ya saben, dice mi babies, para llegar a los lugares más recónditos de su cuerpo, o pueden bañarse con la regadera normal, que es tipo lluvia, que está allá arriba. Y pues aquí en el baño se van a encontrar el champú, que el acondicionador, que el body wash. Yo ya los usé y huelen bien rico. Tiene por ahí también una banquita de esa por si ocupan ahí. Ahí está. De este lado está el trono y de este lado vean nada más. Aquí ya invadimos por aquí un poquito el baño. Cuando llegamos, la verdad, no estaban todos estos accesorios que están ahorita. Este es el día siguiente, entonces nos limpiaron la habitación y pues nos dejaron esto. Al principio nada más nos habían dejado esto y ahora nos dejaron esto, que es un shave kit, un dental kit, dos dental kit y luego un show me, y shave kit. Unos jaboncitos por acá, unos vasitos ahí para lavarse los dientes, toallitas estas para la cara. Bueno, había otra toallita, nada más ahorita hay una. De ese lado también encontramos el body lotion por ahí y unos espejos acá súper gigantes para que no se peleen ahí, para que cada uno agarre su baño, su lavabo. Todo. Eso está bien padre, que los baños tengan doble. Hay veces que en hoteles tienen el espacio súper grande y solo ponen uno. No, por favor, aprovechen el espacio y pongan dos que se requieren. Y luego acá abajito encontramos las toallas para el baño y esto que es la secadora, seguramente. Está la secadora del año 1995 sí, también. Es viejona. Ahí está. Algo también que yo pensé que se movía era esto. Dije, esto se mueve, pero no, eso está fijo. O sea, como que se ve, pero no se ve. Pues de este lado salimos del baño y encontramos el área de el café. Tenemos aquí como una esquinita del café, le podríamos llamar. Ya saben que en los hoteles siempre les ponen la maquinita, que en este caso es una maquinita de cápsulas. Tienen aquí agua por si quieren prepararse el café. Acá están las cápsulas, que si el azuquitar, que si el coffee mate, todo eso. Aquí hay para el expreso y aquí hay para su cafecito normal. Entonces, si quieren en la mañana antes de ir a desayunar echarse un cafecito aquí, pues ahí tienen ahí su kit. Avanzamos un poquito para acá y encontramos un Picasso ahí de la piedra del nopal, creo, si no me equivoco, es la piedra, bueno, la isla de Nopal o algo así. Donde es cerca de las Islas Marietas, ¿no? Porque aquí es donde te llevan a nadar, más para acá está la isla, ¿no? Bueno, ya si alguien sabe exactamente qué lugar es, déjenoslo aquí en los comentarios. Eso es lo que nosotros más o menos creemos que es. De lo que estoy segura es que sí es de aquí de Nayarit. Abajito encontramos como 50,000 cajones para si se vienen. Es un mueble como de 3 metros de largo. Es que la verdad la habitación es bastante amplia, a lo mejor no alcanzan a distinguir, pero de verdad yo creo que sí es de casi 3 metros este mueble así, ¿no? Sí, más o menos. Sí, la verdad está bastante amplio. Tiene algunos cajones, tiene este de aquí, tiene este otro cajón también así, que no tienen nada por si ustedes quieren poner algo. Tienen cajones también de este tipo. Acá en la parte de abajo hay más cajones por si no les es suficiente con eso. Y pues a un ladito tenemos el frigobar, que este se los resurten todos los días y pues ahí pueden ver lo que tenemos. Esa leche no corresponde, no creo que les dejan leche, porque lo que pasa es que yo me eché unos panecillos y me dijeron, ¿quiere el litro de leche? Y yo, ok, lo voy a usar. Es que le pidió, ¿me puede dar 2 vasos de leche? Y le dijo, si quiere le doy el litro. Y él, ok. Está bien. Ahí está, encontramos 2X, refrescos de sabor, Sprite, Fanta, Coca, agüitas y listo. Esto ya saben que lo resurte todos los días. Y pues aquí en la parte de arriba está la hielera por si quieren ir por hielos. En cada piso van a encontrar estaciones para poder surtir su hielo. Los vasitos por si se quieren preparar algo. Encima encontramos una televisión ahí con más o menos como de unos
60 pulgadas aproximadamente. 50, 60, sí. Que efectivamente, como podemos ver, es una televisión Smart TV. Eso está muy chido. Luego hay unas que ya no son Smart TV y todo, y pues ahí uno le batalla. Y ahí está, ustedes pueden ver esos videos de esos muchachos que están muy chidos, todos, o los videos que ustedes quieran ahí, los música y todo. Que ahorita estamos recordando ese, nos quedamos aquí como que, ay, de nuevo. Ay, no, es que, ay, no. Ese momento donde estaba ahí disfrutando la alberca, bueno, sola, viendo la playa. Ay. Enfrentito encontramos aquí la cama, que es una cama king size. Como pudieron ver, traemos a Matías. Es un poco inconveniente, la verdad, porque ese muchacho ya no deja dormir, está bien grande. Y pues nos tenemos que dormir aquí. Pero ustedes pueden tener una segunda opción, que es esta. Obviamente le dijimos, oye, Mate, tú te quedas ahí en el sillón. Y él, no, me quiero quedar con ustedes. Entonces pues se quedó con nosotros. Ahí está. Este se puede hacer, obviamente es como un tipo sofá cama. Ahí está listo y preparado por si traen algo parecido. O también hay habitaciones, obviamente, con 2 camas. El día de hoy nos tocó esto por disponibilidad, pero pues ya, ni modo, así nos adaptamos. Arribita encontramos unos picazos ahí medio ondulados, como tipo caracoles, claro que sí, como conchita exactamente. Y encima, ven, la luz ahí se ve muy padre. De este lado encontramos también los mueblecitos. Ahí están chidos porque hay muchos conectores. Y un teléfono del año 2025, más o menos por ahí. La verdad se agradece bastante eso de los conectores, porque hemos llegado a hoteles donde en los burós o cerca de los burós no hay ni un conector. Luego en la noche que quieres conectar el celular te tienes que ir hasta el baño o enfrente en el mueble donde está la tele o así. La verdad que a mí sí me gusta que haya conectores cerca de la cama, así en donde está el burocito, y este tiene bastantes, entonces eso se agradece muchísimo. Algo que tiene la habitación es obviamente mucha amplitud, y pues por eso le pusieron también este banquito que está muy padre cuando uno se quiere poner ahí los calcetines, los zapatos, las sandalias, lo que sea. Después de ahí de la tele, vean nada más, encontramos esta mesita así como tipo para trabajar. Ahí está lista y preparada con 2 sillitas. También sirve para desayunar. Bueno, sí, para el room service. Tenemos room service, entonces aquí podemos desayunar, comer, cenar, lo que sea. Y detrás un espejo así mega ultra gigante, de piso a techo. Ahí está lista, también se ve muy chido. Unas lamparitas ahí tipo Picassos del año 2030 más o menos. Y pues lo más importante, claro que sí, como no, con todo gusto, es la vista. Ya nada más, qué vista tenemos, señoras y señores. Oh my God. Nos tocó una vista parcial tropical. Y se llama vista tropical porque vemos naturales. Exactamente, esta es una de las habitaciones más baratas, entonces pues les puede tocar de este lado o del otro lado. Otro tipo de habitación, pues es obviamente estas que están aquí abajo, que son como swim up, pero la verdad, si nos preguntan, no les las recomendamos porque luego uno deja un mojadero al entrar en la habitación. Exactamente. Chavos, y pues entonces les vamos a dejar el tour. Ahí está, listo y preparado. Aquí tenemos unas pequeñas sillitas para admirar las palmas y la naturaleza. Luego de este lado encontramos el espejo, la mesita aquí para trabajar. De este lado el frigobar, la televisión. Luego de aquel lado donde están las maletas. De este lado toda el área del baño. Allá la puerta, y acá de este lado el silloncito, y terminamos. Vean nada más cómo se ve. Esta habitación se ve mega ultra gigante. Yo creo que parece como un tipo loft, ¿no, baby? O algo así, ¿no? Sí, está de hecho cuando entramos gigante. la primera impresión o lo primero que dijo Mati fue de ¡ay, está bien grandota esta habitación! Sí, entonces la verdad aquí por espacio no van a batallar en lo absoluto, y se ve súper nueva, se ve muy cuidada, se ve con mucho mantenimiento. Bueno, obviamente este hotel no tiene mucho, ¿verdad? Pero está prácticamente nuevo. Chavos, ya saben que este hotel nosotros lo reservamos con nuestra agencia de viajes, Chavos Blog Viajes. Muchas gracias a todos los muchachos que reservaron con nosotros. Están de lujo, namaste, y los queremos ver viajar. Recuerden que les podemos cotizar tanto aquí en Vallamita, en Puerto Vallarta, en Los Cabos, Mazatlán, Cancún, Ixtapa, donde ustedes quieran, cualquier playa. Ahorita que ya se viene esa Semanita Santa, ya que se viene el verano, que es cuando uno más se le antoja estar en la playa, mándenos un mensajito para ayudarlos a planear sus próximas vacaciones. Chavos, y pues si se preguntaban si este lugar tenía gimnasio, déjenme decirles que sí, efectivamente este lugar tiene gimnasio. La verdad está muy amplio. Ya en la mañana pudimos venir por ahí a echarnos una rutinita y la verdad está muy chido. Hay toallitas, hay frutita, hay agüita y todo eso. La verdad es un poquito grande, es más grande de lo normal. Obviamente para hacer el tamaño del hotel, que el tamaño del hotel es increíblemente gigante, este lugar también tiene que ser un poquitito grande. Entonces pues la verdad está equipado, los aparatos son nuevecitos, no se ven desgastadones, funcionan bien. La dieta, lo más importante siempre es la comida. Olvídense de si vienen de vacaciones, no, nada de venir al gimnasio. Si ya están viejitos como nosotros, ya mejor, aunque sea que vengan a correr. Pero es que también en nuestro caso pues estamos muy seguido en hoteles de este tipo, por eso luego a veces aprovechamos y sí vamos al gimnasio. De hecho hay quienes todavía se llegan a burlar de nosotros, que dicen, ¿se acuerdan cuando decían quién va a venir a hacer ejercicio a los hoteles, todo incluido? Y pues ahora somos de ese clan. Ya saben que llega la edad en el que el café sin azúcar es lo mejor del mundo. Y levantarse temprano y ir al gimnasio también es lo mejor del mundo. Comer a las palomas y eso y ya. Chavos, y pues este lugar está abierto de 6 de la mañana a 9 de la noche, así que tienen todo el día, se pueden levantar aquí 6, 1 de la mañana para que aprovechen todo el día completito. No tanto.
Bueno, pero está abierto en ese horario. También nos comentaron que de 8 a 10 de la mañana tienen algunas actividades. Luego me imagino que son así como que zumba, que así, ese tipo de cosas que tienen que ver con ejercicio. Entonces, para que si les gusta eso, pues pueden venir. Ay, ahorita estoy viendo que tienen báscula y todo. Ah, sí, aquí hay terror en la habitación doble. Ahí No, está. terror en el gimnasio. Bueno, aquí se aplica, se pesan cuando lleguen y se pesan cuando se van. A ver si bajan unos 2-3 kilos. Entonces aquí les dejamos el dato para que se vayan a echar su rutinita. Chavos, y pues obviamente al ser un hotel familiar, obviamente tenía que contar con Kids Club. Es este que está a mis espaldas. Es un Kids Club que funciona para niños de 3 a 12 años. Menores de 3 años pues no pueden ingresar a las actividades, y mayores de 12 años ya ni quieren de todas maneras. Este Kids Club, la verdad, funciona con un horario bastante amplio. Funciona desde las 9:30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Sin embargo, déjenme les explico. Empieza a 9:30 de la mañana, pero a las 9:30 de la mañana le llaman el tour familiar, algo así. Es porque de 9:30 a 10 pueden ingresar los niños con sus papás, jugar ahí un ratito. Hay manera de ahí poder leer un libro, de jugar juegos de mesa y cosas así. Podemos ingresar durante esa media hora, y a partir de las 10 es cuando empiezan las actividades. Todos los días tienen actividades diferentes. Cada actividad dura una hora. Hay una actividad a las 10, una a las 11, una a las 12 y así sucesivamente. Tienen también su hora de lunch por si los niños quieren irse. Por ejemplo, ahorita Mati se quedó a la hora de lunch porque quiere comer con ellos y no con nosotros. Los llevan a comer, los regresan, al ratito van a ir a la alberca y ese tipo de cosas. La verdad, las actividades son bastante atractivas para los niños. Hay actividades tanto dentro del Kids Club como fuera del Kids Club. Y como les dije, es hasta las 10 de la noche. Sin embargo, piden que pasen por los niños desde las 9:30. Esto supongo que lo hacen porque luego pasa como en las escuelas, que los niños salen a la 1 y los maestros todavía, lo digo porque yo así estaba, salían a la 1 y yo todavía 1:20, 1:30, 1:35 esperando que llegara algún papá, que luego deben llegar tarde. Entonces me imagino que por eso es que piden que pasemos por ellos 9:30 de la noche. Entonces prácticamente todo el día está abierto el Kids Club, así que pueden venir, que estén un ratito y luego ya irse a las albercas y todo eso. La verdad es que está bastante padre todas las actividades que realizan. La verdad es un lugar como poquito pequeño. Tuvimos la oportunidad de entrar en la mañana, nada más que no nos dejaron grabar. No sé por qué no nos dejaron grabar, si no había niños, no había nadie. Dijeron que no nos podíamos grabar, nada más tomarle unas fotitos a Mati. Pero la verdad se me hizo un lugar pequeñito, pero yo creo que era como mucho más grande. Sí, pero yo creo que a lo mejor Mati se quiere quedar por la atención. La verdad, la atención de las muchachas está muy buena. Tienen varios muy jueguitos de mesa, luego tienen Nintendo Switch, luego, así cositas así. Entonces, pues esa es la parte como que les llama bastante la atención. Chavos, y pues también algo que está chido, vean, aquí tienen las fotitos de las muchachas y luego están capacitadas en primeros auxilios y todo eso. Entonces aquí vienen las de todas las muchachas, ahí todo. Y tienen su constancia. Está muy padre. Es constancia de un taller que les dieron de estructura pedagógica y operativa para la atención inclusiva en trastornos del desarrollo neurológico. ¿Qué? Todo eso. Está bien padre, ¿eh? Está chido. Eso nunca lo habíamos visto en algún otro Dream, incluso en ningún otro Dream. A lo mejor ya lo vas tratando de implementar en los otros Dreams, pero eso está muy chido. Está muy padre eso. Bueno, si no lo creen, vámonos, Mati, vámonos. No, ustedes váyanse a comer y yo aquí mientras. ¿Qué? Aquí mientras. Después de que terminen de comer es que yo ya comí ¿Ves? y tomé Coca-Cola. ¡Ah! ¿Por qué? Aprovechas cuando no comes con nosotros, ¿verdad que sí? Para tomar Coca-Cola. ¿Es catador de Kids Club o cómo decir? ¿Cómo calificas este Kids Club? Del 1 al 10. Porque tiene Nintendo Switch. Pero ahorita está jugando sillitas musicales, dice. Ahorita. No, vámonos, vente, vámonos. Vámonos. Chavos, y pues cuando ustedes terminen su estadía aquí en este hotel, déjenme decirles que no hay habitación para que se echen un bañito. Lo que pasa es que el hotel solamente les da 2 horas extras después de su checkout para poder hacer uso de instalaciones. Entonces me imagino yo, no sé si sea por ese motivo, pero no tienen un área de hospitalidad, ni les prestan un cuarto, ni nada de eso. Si ustedes quisieran quedarse en algún cuarto, pues hay que pagar lo que ya les mencionamos, que es por hora extra. Así que para que lo tomen en cuenta esa parte. Y por los muchachos que vienen así como en carrito, que vienen en carro, en camioneta, en excursión, en donde sea, déjenme decirles que este lugar sí cuenta con estacionamiento. No tiene ningún costo, solamente llegan, dejan en el lobby su auto, se lo llevan a estacionar y les dan su papelito que no deben perder para que les entreguen su auto a la salida. Chavos, ya saben, también una recomendación que les hacemos cuando vienen ustedes y hacen su check-in es que si traen billetes grandes, no sé, de 500 pesos o así, ahí en recepción pueden pedir que les cambien por billetes más pequeños para poder dar propinas. Recuerden que la propina no es obligatoria. Ustedes, si no quieren, pueden no dar
dar propina. Sin embargo, nosotros siempre les recomendamos que si a algún hotel que vayan les dan un servicio súper bueno, de verdad que de poquito en poquito para ellos suman bastante. Aunque para ustedes sea a lo mejor un poquito que les puedan dar, la verdad es que para ellos de poco en poco pues suma bastante. Así que por un buen servicio, una buena propina. Una buena propina. Chavos, y pues ahorita más o menos para explicarles así más o menos cómo está el hotel, porque la verdad está revoltoso. Yo creo que es uno de los más complicados, ¿no, baby? Que hemos visto. Sí, de hecho, no, todavía nos perdemos. Sí, exactamente. Llevamos aquí 2 días y ya nos perdemos todavía. Pero déjenme decirles que esta es la plaza principal. De aquel lado está el Secret, de este lado están las habitaciones del Dreams. Para bajar a los restaurantes, de repente hay que subir que al 1 y luego al 2 y luego al 0. El problema es que encuentras elevadores y dices, ya con este para que me lleve al 1 o al 0 así, y te subes y nada más sube al 3 y no pasa al piso 2 y así, porque está como extraño un poquito. Pero uno perdiéndose y te encuentras a quien sea y esa persona te orienta. Sí, exactamente. Entonces, para que tengan en cuenta que también es un hotel muy grande y de repente en algún elevador no va a haber el piso número 1 o no va a haber el 2 o el 3 o así. Pero ya agarrándole la onda, ya miren, como pez en el agua. Bueno. Este lugar donde estamos ahorita le llaman como Gran Plaza. Es una plaza donde de hecho aquí hacen como el show nocturno. Ahí está como el escenario. Aquí hicieron de hecho la noche mexicana. Alrededor de esta plaza van a encontrar algunos negocios. Por ejemplo, aquí a mi derecha está un negocio como de recuerditos, que si se quiere llevar, que sobre todo siento que eso es como más para extranjeros, porque hay que tequilita, que salsitas, cositas así de ese tipo, que luego quieren llevarse aquí de México, pues ahí lo van a encontrar. De hecho, pues ya saben, nosotros no les recomendamos comprar como recuerdos aquí porque pues, son un poquito caros, pero pues ya de emergencia, ya aquí. Sí, pues, pero si no vas a salir del hotel, o sea, por ejemplo, aquí no puedes decir, salgo aquí a la ya te vas al Pitillal un día o bueno, unos si días salen, antes, sí, pero si no, pues esta es una buena opción, aunque pues sí, les va a salir un poquito más caro. Y a un ladito de la tiendita está, vean, esta televisión ahí, se ve muy chida esa televisión, y está esta zona que se llama Corazón. Es igual como los otros Dreams, es un área como para adolescentes y el horario es de 12 del día hasta las 10 de la noche. Pero fíjate, si dice ahí, no entre al área de Corazón si no es adolescente de 13 a 17 años. Híjole. Yo pensaba traerme a Bati, pero no. Pues son actividades que les interesan más a los niños de esa edad. Videojuegos, por ahí hay un ajedrez, juegos de mesa para más grandes. Entonces, esta área, si traen adolescentes, puede ser que les interese, puede ser que no, porque uno a esa edad ya ni sabe. Chavos, luego me regaña Michelle que dice, ¿y usted por qué no sale? Y yo, pues es que me da pena la cámara. Ay, sí. Chavos, otra parte muy importante es la parte de los accesos para los muchachos con las sillas de ruedas. La verdad, este hotel tiene acceso a todos los lugares, nomás que se van a perder porque está bien revoltoso llegar que al lugar de acá y luego que acá. Por ejemplo, ahorita para nosotros ir a la habitación tenemos que bajar escalera y luego subir al elevador y luego caminar como 3 kilómetros y así. Entonces así se van a perder. Pero déjenme decirles que los accesos para los muchachos que están en silla de ruedas, carriolas, todo tipo de cosas con rueditas está muy accesible. Entonces aquí no lo van a bater en lo absoluto, para que lo tomen muy en cuenta y pues no se preocupen por eso. Algo importante también a mencionar es que el hotel no cuenta como tal con préstamo de silla de ruedas. Nos comentaron que sí tienen sillas de ruedas para trasladar a una persona de un lugar a otro o así, pero si ya la requieren varios días, les pueden proporcionar un teléfono de alguna rentadora o algo para que sea por días, pero ellos no tienen préstamo para ustedes así para varios días. Sí, y eso es con el concierge, pero no muchachos de los tiempos compartidos, porque ahorita nos sentamos un ratito ahí y hijo, ya vimos a gente comprando y así. Hijo su madre, y luego nomás escuchamos, oye, ¿y si la pago a 10 años? Y él, no, es oferta única, si quieres ahorita, y si no, nosotros, ay, no, por favor. No firmes. De aquí. Bueno, información que cura. La verdad es que nunca salgo y me pongo todo nervioso, la verdad, pero salió bien. Chavos, y pues después de aquel lado del Sport Bar está este lugar que se llama Dolce Gabbana no, Ice se Cream. llama Coco Café, pero está dentro el Ice Cream Parlor. Déjenme decirles que este lugar es una increíble cafetería. Café. Que aquí encontramos unos McFlurries literalmente. Es una cafetería bastante amplia, como pueden ver, y aparte también el menú de la cafetería, la verdad es bastante amplio también. No solamente tienen café y que los baguetsitos y cosas así, no, o sea, tienen helados, tienen banana split, eso que dice mi baby que se llama Chifu, algo el así se Chifu. algo así se llamaba, pero es como McFlurries, helado, y le pueden poner ahí que Oreo, que galletas, que no sé qué y así. La verdad es que el menú es bastante amplio y todo está muy rico. Sí, la verdad que sí. Entonces este lugar es 24 horas nada más y nada menos, señoras y señores, para que se vengan a disfrutar de aquí, de los helados, del yuzu, el ice cream y de todo. Chavos, y pues también cuando uno llegan aquí, vean, dejan sus carritos y todo, ya se los van y se los estacionan y todo, y a un ladito hay una drugstore, una farmacia, ahí está disponible también. 7 de la mañana a 11 de la noche. Ajá. Y ya saben, por si se les pasan las cucharadas y no traían medicina, pues aquí van a encontrar.
Si se enfermaron del estómago porque comieron muchísimo, porque pidieron 2 platos fuertes, 2 postres y así. Ahora, O alguien ¿por que quién lo dices? ¿Por quién lo dices? No diga. ¿Por quién y quién y No quién? diga sin saber, ¿eh? No diga sin saber. Yo hablé al tanteo. Ya si le cae a alguien el saco. Ahora, entonces ahí está, para que lo chequen ahí. No se traen su medicina, pues ahí está listo. Chavos, y pues si ustedes son amantes de traer a su mascota de vacaciones también, déjenme les platico que este hotel sí es pet friendly, solamente pet friendly de razas pequeñas. Si su perrito es raza grande, pues desafortunadamente en este hotel no va a poder ingresar, a menos que sea mascota de compañía. Las mascotas de compañía las aceptan siempre y cuando traigan, ya saben, los documentos necesarios y oficiales. Ustedes requieren esa mascota y la mascota de compañía no tiene ningún costo para ingresar al hotel. Sin embargo, si ustedes por gusto nada más quieren traer a su mascota que sea raza pequeña, menor de 10 kilos, pueden hacerlo y estas pagan un costo de $65 por noche. No les incluye nada, no les dan como que alimento, que el platito, solamente es por quedarse aquí. Chavos, algo también importante, vean, aquí les vamos a dejar los costos de los taxis a los destinos que ustedes quieran. Estoy buscando el del aeropuerto, ahí está, 850 pesos, ahí está listo y preparado. Entonces, la verdad, pues aquí no hay nada, no dejan pasar los Ubers, no dejan pasar nada, entonces a fuerza tienen que tomar el traslado. Obviamente, si van al aeropuerto, les va a costar 850 pesos. Entonces, para cuando nos vayamos nosotros, eso nos va a costar, ¿ve? Pues 50 pesos más que el Uber. Ah, pues sí, va. Sí, yo diciendo que es un montón. Sí, no me acordaba. 800. No me acordaba cuánto nos costó. No, Entonces no está es bien. tanta diferencia, Está bien los precios. está bien. Chavos, y pues en su gustada sección de el, ¿cómo dices? ¿El tabaquito? No. El humito. El humito, exactamente. Déjenme decirles que este lugar también es libre de humo, pero pues si no se aguantan las ganas, solamente pueden fumar aquí en este lugar, exactamente. Ahí les tienen sus banquitas y todo para que no se cansen ahí al estar fumando. Y a un ladito tienen su cenicero para que puedan tirar ahí sus colillas y eso. Ahí está, listo y preparado. Ahí está. Si no pueden dejar de fumar, tienen que venirse hasta acá. En el lugar que estén, tienen que venirse hasta acá porque es un inmueble libre de humo. Sí, si ustedes hacen eso de fumar en alguna otra área, en la habitación o lo que sea, pueden ser acreedores a una multa. Así que mejor caminen Sí, y caminen un vénganse poquito. hasta acá. O la otra opción, pues ya saben que es la playa, pero pues en la playa... No, la playa no. Mejor vénganse hasta acá, por favor. Chavos, y déjenme decirles que yo dije, ay no, es un hotel con carritos. A nosotros no nos gustan los hoteles con carritos porque eso significa que los hoteles están súper gigantes. Pero déjenme decirles que este carrito existe aquí, pero solamente va al parque acuático. Es de aquí, de la Gran Plaza, hacia el parque acuático. Y durante la noche, ya que no está abierto el parque acuático, va hacia allá para los restaurantes que están en aquella zona. La verdad, de todas maneras, aunque sí está muy grande el hotel, no está tan lejos. ¿Te acuerdas que llegamos nosotros caminando Sí. de la habitación y no está tan lejos al parque acuático? La primera noche que llegamos y tuvimos que agarrar ese carrito porque andábamos perdidos y no sabíamos por dónde ir. Sí, entonces para que lo chequen ahí y no se asusten. O sea, si hay carrito, pero es para hacerle la vida más fácil. Y aparte el muchacho es muy amable y dice, yo los llevo, yo los traigo y así todo. Eso está chido. Chavos, y pues algo muy importante es esta parte del parque acuático. La verdad, yo creo que es uno de los puntos fuertes del hotel que tiene el parque acuático. Tiene como 2 zonas. Tiene esta que está a mis espaldas, que es como zona para niños un poquito más pequeños. Yo le calculo como de unos 7, 6 hacia abajo, que tiene, ya saben, que la resbaladillita, está bajito de la parte como del agua, la alberquita. Entonces, este área es ideal para niños pequeños. Ya si sus niños son más grandes o medio extremos, como uno que yo conozco por ahí, está la parte de los toboganes, que son un poquito más fuertes. No son tan extremos, así que no se preocupen, pero sí son para niños un poquito más grandes. Y pues ahora sí va a probar Mati la temperatura del agua, la calidad que pocos conocen. ¡Ah, ya te metiste! ¿Qué tal está? Pues calientita, pero, o sea, desde aquí hasta acá se siente fácil. Sí, la verdad sí está caliente, va, Sí, bebé. pero caliente, o sea, tiene calefacción. No es que esté a temperatura ambiente, no, está calientita. Así que si ustedes son de los que les gusta que el agua esté calientita, aquí la van a encontrar. Chavos, a lo mejor un punto malo, podríamos decir punto malo, es de que el piso de aquí de todo este lugar es como de azulejo y la verdad está muy, pero muy resbaloso, ¿verdad, baby? Yo también sí me di unas 2 o 3 resbaladas, así como que... Así como de eso de Sí. ay, y Mati también, pero, o sea, no está exageradamente resbaloso, pero sí tienen que tener cuidado al caminar. Sí, es de esos de que caminas así como despacito, o si no, mejor tráete tus aquashoes. Ya venimos. Vamos otra vez. ¡Otra vez! ¡Una más! ¿Está fuerte o qué? El Mati viene. Creo que viene por ahí. Aparte de esa sección del parque acuático que se llama Splash, está esta otra sección que está en la parte como de enfrente, porque eso está en la parte de atrás, el parque acuático, pero esta otra parte está en la parte de enfrente, cercano a la playa, y es como otro mini parque acuático. Aquí también van a encontrar 2 tobogancitos que son mucho más pequeños que los de allá, y está también un área que es como para niños pequeñitos, ya saben, donde saca el chorrito para que se mojen y esas cosas. Aquí también lo van a encontrar, y aparte, anexo a ello, hay otra piscina que también es familiar. Entonces esta zona también está bonita por si vienen con niños, y sobre todo niños
niños que no les gustan los toboganes tan grandes, que la verdad no es que sean tan grandes como por ejemplo los del Nickelodeon, pero sí son como para niños un poquito más grandes. Si sus niños son más pequeñitos, esos tobogancitos la verdad se ven bien. Este lo van a encontrar abierto de 10 de la mañana a 7 de la noche. Chavos, otra cosa también que está aquí en el parque acuático es otra zona de snacks. La verdad, aquí por snacks no van a batallar en absoluto. Chavos, entonces si ustedes quieren venir aquí a echarse una hamburguesita, una pizza, hay nuggets, hay hot dogs, hay como esos snacks, ya saben, otra área de snack más aquí en el hotel, pero pues está cercana al parque acuático. Por si están ahí nadando y les da querer comer algo, pues en este lugar lo van a encontrar. Aparte de eso, aquí también van a encontrar helados, van a encontrar ice, van a encontrar bebidas también. Entonces, la verdad que es un lugar muy completo por si no quieren tener que irse a algún restaurante o algo. Este lugar está abierto de 11 de la mañana a 5 de la tarde. De hecho, algo chido que hemos visto en otro hotel, Gracias. vean, tienen ice. Sí, igual uno, por favor. De hecho, también aquí en este lugar hay un pequeño barecito por si quieren echarse acá una cervecita o algo, que también en toda esta área hay servicio de muchachos que les llevan las bebidas. Entonces, está bien caluroso, pero bien a gusto. Chavos, a lo largo de todo el hotel, en todas las albercas, en la playa, en varios lugares se van a encontrar con esas camas libanesas que hay en todos los hoteles y que la verdad casi siempre o en su mayoría son de costo extra. Y en el caso de este hotel, pues aplica también esa situación. Que si ustedes quieren estar en una de esas camitas, pues va a tener un costo extra. La verdad es que para mi ver sí están un poquito caras y aparte no todas cuestan lo mismo. Como que depende de la ubicación, de la vista, exactamente donde esté, es el costo. Hay desde 1,000 pesos la más barata y las más caras son de 6,000 pesos. Entonces sí, por eso digo que sí están caras. Por una noche de hotel. Incluye vino espumoso de la casa, cerveza de lata, refrescos de lata, alimentos del restaurante. Más bien dice así como alimentos así, pero realmente es como que me imagino que te asignan un mesero y ese mesero te está trayendo como las cosas allá a tu cama. Está muy caro. Eso. O sea, 6,000, sí. Oye, a los 1,000 dices, bueno. Entonces, para que lo chequen ahí y no se vayan a sentar ahí porque les van a cobrar. Chavos, y pues de aquel lado está donde está el tobogancito chiquito, la otra alberquita, y pues enfrentito encontramos este lugar que se llama Barefoot Girl y es un lugar que funciona como tipo snack, exactamente. Hay un barecito por aquí, se pueden echar aquí unas pequeñas bebiditas y pues ya saben, aquí van a encontrar la hamburguesa, que los nachitos. Pero hay también para el área fit, porque hay ensaladas César, hay algunas ensaladas, están hamburguesas, sándwichitos. La verdad es un gusto aquí el lugar, ¿no? Sí, va, nomás no hay mesitas ni nada, es como nomás para llevar. Unos banquitos ahí, pero nada más. Así que chavos, si ustedes quieren venir a echarse un snack a este lugar, van a encontrar abierto de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Chavos, y pues llegamos a una de las partes más importantes del video y es la cuestión de la playa. Este hotel está ubicado en Bahía de Mita, es un lugar que está muy cercano a Punta de Mita, así que vean nada más esto. Chavos, y pues como pueden ver, la playa está como un poquito diferente. Tiene muchas piedras para acabar pronto. Está muy rocosa, o sea, se ve bonita de las piedras para allá, sí, se ve bonita, pero sí como que toda esta zona de aquí del hotel y alrededor hay demasiada roca, entonces tienen como que pasar por las rocas primero para poder estar como en una zona más cómoda de la playa. En esta zona también hay camastritos, hay lugar donde se puedan quedar, ya saben que aquí se juega el voleibol y todo eso. La verdad se me hacen como poquitos para estar exactamente en el área de la playa. Yo creo que aquí se pueden pasar un ratito muy a gustito, ¿no? Sí, aparte que bueno, como pueden escuchar, el oleaje es un poquito alto. Aquí afortunadamente, si traen niños, esta zona de aquí de las rocas como que detiene esa parte del oleaje y aquí a la entradita está tranquilo, pero más para allá incluso vemos gente que está surfeando porque las olas sí son un poquito pronunciadas, como de paraolas, como para surfear. O sea, es que ve cómo están todos los que están allá surfeando. Se ve bien padre eso de que estén surfeando, pero sí, para que si traen niños, pues no vayan a ingresar más allá de las rocas. Sí, exactamente. Ahí le dejamos el dato para que ustedes chequen y entonces tienen la mejor de las opiniones. Chavos, algo que también que podemos observar es de que esta playa nosotros pensábamos que era como de difícil acceso, pero ya vemos que no. En ellos unos muchachos que se trajeron su sombrillita, su comidita y todo. Sí, hay mucha gente. De hecho, allá también hay mucha gente. De hecho, hay hasta como puestitos de ventas y todo eso. Nosotros pensábamos que era como de difícil acceso. Por si ustedes quieren venir, no al hotel, obviamente, y quieren venir a la playita, pues sí pueden ingresar fácilmente. Chavos, de verdad que si tienen la oportunidad de traerse la sombrillita, no la desaprovechen porque hoy un montón de calor, ¿verdad, baby? Donde si quieren quemarse, pues no la carguen. No, pero no, está bien criminal aquí. Entonces tráigansela desde la habitación, ahí se la dejamos. Cárguenla para todos lados. Chavos, y pues vean nada más, encontramos otro oasis dentro del desierto. Este lugar que se llama Tacoyotl. Huele deliciosísimo. No, y se ven que cuando hemos pasado así hacia allá, la gente con sus burritos, con sus tortas ahogadas, con sus tacos, y la verdad se ven bastante buenos. Así que aquí van a encontrar una taquería que está abierta de 12 del día a 5 de la tarde todos los días. Es como
como otro snack, pero mexicano. Uy, Aquí hay tacos, sí. tortas, quesadillas, quesabirrias, agüita de horchata, agüita de Jamaica. Un 10 este lugar. Y pues este lugar también tiene ahí unas mesitas, entonces pues para que se lo puedan estar a gusto aquí. Está bien fresco, la verdad, aquí. Que entre el aire como de aquel lado, está bien rico. Chavos, nos acabamos de encontrar a Pedro y Lorena. Ahí están. Pedro Infante, Pedro Infante, Es nunca que dijo, muerto. se llama Pedro y se apellida Infante. Y ese nombre no se nos iba a olvidar. Sí. Son de Acaban de- Guadalajara. Exacto, nos acaban de decir que cayeron en lo de los tiempos compartidos. Te los juro que de verdad no es algo que nosotros digamos así de no, unos más a la lista, Y ¿verdad? nos dice, sí, de verdad, díganles que no caigan en eso del tiempo compartido. Saludos a ellos. Por cierto, muchas gracias. Tanto a ellos como luego a todas las personas que nos encontramos en los hoteles y que nos saludan y que nos dicen que les gustan estos videos. De verdad que muchas gracias. Pero una persona más a la lista de los que dicen, no vayan, por favor, no vayan a los tiempos compartidos. Sí, dicen que les quitaron 3 horas de su tiempo y se Y 3 enojaron horas se con me hace ellos. poquito, Sí. Que hay Bueno, quienes les quitan como 5 o 6 horas. sí, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está, le dejamos el dato. Chavos, y pues una de las ventajas, la verdad, para mí sí es una súper ventaja que el hotel cuenta es con aplicación. Sobre todo también en los hoteles que están así súper gigantescos como este. Es una bendición. Como pueden ver, cuando ustedes llegan al lobby, les van a decir que escaneen un código QR para que descarguen la aplicación y todo. Ahí ponen el nombre del hotel y automáticamente ahí ya les abre toda la información del hotel. Ahí van a encontrar información general acerca del hotel, que si las albercas, que si el reglamento, que si el spa, que si cualquier cosa, ahí lo van a encontrar. También en esta aplicación van a encontrar toda la información de restaurantes, de bares, que cuál está abierto, que si mañana abre el mexicano, que si mañana abre el italiano, que ahorita cuál puedo ir a comer y todo eso, ahí lo encuentran. Todo es en tiempo real, ahí les dice si está abierto, si está cerrado, a qué hora abre y todo eso, ahí ustedes pueden checarlo. Hay unos, son con reserva, que son los del Teppanyaki. Aquí mismo en la aplicación también pueden hacer las reservas. La verdad que eso es bastante bueno. También una ventaja es que en los restaurantes ustedes pueden checar el menú, así ustedes se dan una idea de lo que hay antes de decidir a cuál ir. Eso la verdad que facilita muchísimo las cosas durante su estancia. Otra ventaja la verdad que tiene y que se agradece mucho al ser un hotel tan grande es que tiene mapa del hotel y ustedes ahí le pueden permitir su ubicación, ahí les dice dónde están ustedes y que si quieren ir que a la cafetería, que si quieren ir a no sé dónde, ahí van ubicando más o menos dónde está cada una de las cosas. Aquí en el mapa siento que se ve chiquito, pero la verdad es que sí está bastante grande, así que el mapa puede ser de gran ayuda para encontrar cualquier restaurante o cualquier lugar. Otra de las cosas que también pueden hacer aquí es pedir servicio a la habitación. Ahí está esa parte, eligen el menú del cual van a pedir y ahí mismo pueden estar agregando como carrito de cuando van a pedir en Uber Eats, así de que un platillo, de que unas palomitas, de que un pasta, de que una pizza. Algo también muy chido, chavos, es de que aquí pueden pedir esta maravilla del ama de llaves, que un mantenimiento, hacen falta más almohadas que lavandería y todo ese show, entonces la verdad está muy chido. Incluso aquí lo programan y todo, pueden pedir una cama extra, unas sábanas, un cambio de habitación o un preference. Hay muchísimas cosas que ustedes pueden hacer con este servicio de ama de llaves, es lo mejor del mundo. Vean, por ejemplo aquí que se me acabó el champú, una toalla, que una bata de baño, que un kit dental y vámonos. Y lo chido es de que no tienen uno que hablar por teléfono. Así que la verdad la aplicación es bastante útil y les va a ayudar mucho durante su estancia, así que en cuanto lleguen descárguenla. Chavos, y pues si se preguntaban, este hotel sí cuenta con doctor, está justamente a un ladito el gimnasio. La verdad es que nosotros siempre preguntamos esta parte porque no sabemos cuándo se puede necesitar. Nosotros solamente una vez hemos requerido servicio médico y desafortunadamente en esa ocasión en el hotel no había, así que tuvimos que acudir hacia un hospital. Sí está padre que tengan este servicio los hoteles. En el caso de este hotel tienen este consultorio privado que está aquí a mis espaldas. Funciona de 9 de la mañana a 2 de la tarde y luego de 3 a 7 de la tarde. Ya si necesitan alguna consulta o alguna atención después de ese horario, dice ahí que nada más se comuniquen a recepción y el servicio pues es 24 horas. Obviamente fuera de ese horario, supongo que es un poquito más caro el servicio. De verdad, ojalá y nunca les pase nada. Cuídense mucho. Fíjense dónde pisan, no coman de más, no tomen de más, de manera que no requieren este servicio. Pero si lo requieren, pues ya saben que este hotel sí cuenta con eso. Chavos, dato importante, solamente la consulta cuesta aproximadamente $120. Recuerden que ese costo es solo de la consulta. Si necesitan medicamento, que una inyección, que lo que sea, eso ya es costo aparte. Entonces, la verdad, para que ahí chequen, por eso les digo, cuídense mucho porque normalmente estos servicios sí son un poquito elevados en los hoteles. Chavos, y pues si nos preguntan si aquí hay albercas, yo creo que es el hotel con más albercas que hemos visto en muchos lados, ¿no? En mucho tiempo. Sí, la verdad es que por albercas no van a batallar en este hotel. Yo creo que siempre los hoteles, cuando su playa no es como que su fuerte, le invierten demasiado en la parte de las albercas y en el caso de este hotel, ese es el caso. El hotel cuenta con todo tipo de albercas. Cuenta con albercas para niños, cuenta con albercas familiares, cuenta con albercas solo para adultos, con jacuzzis, con parque acuático, con el barquito, con un montonal Sí, de exactamente. cosas. De verdad que aquí por albercas no van a batallar. Yo creo que el recibo del agua les llega bien caro porque hay agua por todos lados aquí, literalmente. Aquí la verdad que los niños no se van a aburrir porque van a encontrar diversión de todo tipo, tanto acuáticas como no acuáticas.
Algo a lo mejor un poquito malo es de que siento yo que hay como poquitos camastros porque siempre que íbamos a las albercas o estaban ocupados o había muchas toallas o algo así. Bueno, Entonces, pero es que también nosotros ya íbamos tardecillo. Si vas temprano, yo creo que sí encuentras. A lo mejor si alguien ha apartado aquí como su camastro, como no hagan eso, no aparten camastro. No lo hagan, pero sí vimos ahí como que ahí esa es pequeña diferencilla ahí. Que sí, hace falta un poquito más de camastros. sí, un poquito más de camastros y un poquito más de sombra, porque sí, de repente sí pega mucho el sol. Y pues esta es otra alberca. Aquí va Mati a probar la temperatura del agua, la calidad del agua, la que pocos conocen, el patómetro. Chale, va a probar la calidad del agua. ¡Ah! ¿Qué tal está? Sí, también esto está bien caliente, baby. Sí, la verdad que sí. A mí la verdad, si me preguntan, no soy como que de tanta agua caliente. A mí sí me gusta. Yo prefiero más como la fresquita o la templadita, porque esta sí está demasiado para mí caliente. O sea, literal es como si se metieran a bañar. Bueno, pues vamos a probar la calidad del agua, la que pocos conocen, la que pocos saben usar, el patómetro. Calientita, mucho, muy calientita. Mucho, muy calientita. ¿El de jacuzzi? Sí, este es el área de donde está el parque acuático. Chavos, otra cosa también que a lo mejor no está como que tan padre, no sé por qué sea. Hay como muchas abejas aquí y de hecho hay unas ya como fallecidas ahí. La verdad no sé esto si sea peligroso o no, porque uno las pisa descalzo y a lo mejor traen el aguijón ahí o no sé. Si hay como de repente, por ejemplo aquí en esta zona, si hay varias. Entonces nada más, nada menos, el agua aquí, si ustedes son del team de la Babies de papelar pollos, aquí sí van a encontrar albercas agua de ese estilo. No así de que temperatura ambiente, que si hace calor se siente un poquito calientita. No, calientita. Sí, o sea, con calor del calor y con calor del agua. Pero fue lo que le dije a Mati hace ratito. O sea, estaba haciendo calor, pero estábamos adentro de la alberca y salíamos y nos daba frío. No. Te lo juro. Bueno, ahí les dejamos el dato por si ustedes buscan un hotel con albercas, muchas albercas y que sean templadas. Calientita, este es el hotel ideal para ustedes. Chavos, y pues en su gustada sección de el traguito, vean nada más, aquí les vamos a dejar todos los licores que hay. Ustedes juzguen nada más. Aquí tenemos Centenario, tenemos José Cuervo, tenemos Jimador, tenemos Hornitos. Cazadores, José Cuervo tradicional, Capitán Morgan. Hay etiqueta negra, Jack Daniels, hay Chivas. Y pues de este otro lado vean ahí el Torres 10, el Presidente. Hay Tanqueray, ese lo estamos checando nosotros porque es el que tomamos el Ginebra. Está bien, ¿no? Sí, está más o menos. Entonces yo creo que este licor sí corresponde al 4 diamantes. También hay bajitos, porque por ahí vi las de arriba, mira las. A las Blackmore. ¿Sabe cómo se llaman? Pero que estaban en las dos playas. Ajá. Exactamente. Entonces hay de todo un poco, pero nomás hay que saber elegir. Y pues en cuestión de cerveza tienen esa parte del barril que es de la 2X. O también pueden pedir en lata, igual 2X, y todas las de esa marca que son la Heineken 2X, Bud Light, todo lo que tenemos en Light, Bud Lightyear. Ahí les dejamos el dato. Quieren, pues tráense un electrolit, ¿no? Un electrolit. O no. Después, a un ladito de aquí, de la zona del Corazone, está este lugar que es el Sport Bar. Este lugar está abierto desde las 4 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Este lugar sí es importante mencionar que es solo adultos. Así que si traen niños, pues creo que esta no va a ser muy buena opción. Chavos, algo también chido, vean, tienen así como estas cositas que son como de dulces. Sí, dulces, pero son cacahuates, enchilados, japoneses y todo. Oh, está bien padre. Luego el ambiente está bien padre, sí. Está bien fresquecito, la música está chida. Está muy agustirri. Y los licores pues, también aquí son de mismo pelo que el de allá, medio pelo para abajo. Y luego los uniformes de las muchachas son de jugadoras o algo así. Algo chido también de aquí del Sport Bar es de que hay un menú. Ahí que hay, Vivi. Bocaditos de pollo, hamburguesa de pollo, dedos de queso. Se llama delicias crujientes, pescado y papas fritas, hamburguesas, papas, alitas búfalo. Agustirri. Así pides así tus alitas, cervecitas. Estás viendo el béisbol aunque no le entiendas. Es una música bien padre. Y al ratito te vas a la disco porque la disco está aquí a un ladito. La verdad es que está súper a gusto, ¿no? Chavos, y si ustedes vienen sin hijos, que vienen solos, si vienen con la intención de echar la fiesta, este va a ser el lugar ideal. Aquí donde estamos es el Sport Bar. Aquí pueden estar hasta la 1 de la mañana. Está abierto desde las 4 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Si por ahí de las 10, 11 dicen, yo quiero más fiesta, porque aquí no es tanto fiesta, está la música y así, pero es como para platicar y comer alitas y cositas así. Ustedes dicen, yo quiero DJ, yo quiero música, yo quiero bailar. Esa puertita de allá atrásito, ese va a ser el camino para donde ustedes quieren estar. Ahí adentro está la disco. Es una disco no muy grande. Bueno, antro. Ah, sí, cierto, es que ya se me olvida. Ay, saqué las palabras de señora.
Bueno, está el antro de este lado y ahí van a encontrar DJ, van a encontrar bebidas, ahí ya no hay comida, ya solo bebidas, está una barra, el DJ tocando en vivo y todo, entonces ese va a ser el lugar para ustedes. Ese lo cierran a la 1 de la mañana, igual que todo este lugar. Ya si quieren ambiente acá o ambiente allá, ya ustedes deciden. Obviamente tanto aquí como en el antro son solo adultos. Chavos, y pues otra de las cosas, la verdad, bastante buena del hotel es que tiene muchas actividades y actividades para todas las edades. Hay actividades para los niños en el Kids Club durante todo el día y también durante todo el día va a haber actividades para los adultos en albercas, en la playa, que si en el gimnasio, que si así. Van a encontrar actividades de todo tipo, desde yoga, desde que el bingo, desde que concurso de no sé qué, el voleibol de playa, todo ese tipo de actividades la van a encontrar aquí en el hotel. Y pues aparte también durante las noches, para aquellos que les gusta así como que ir a cenar y luego irse a algún lugar así como que ver un show o algo para relajarse después de cenar. En este lugar, de hecho aquí a mis espaldas estamos en la Gran Plaza, aquí hay un escenario que es donde todas las noches hacen un show. El día que nosotros llegamos había show mexicano, después por ahí había un karaoke, cada día es un show diferente para que ustedes puedan disfrutar. El día que llegamos estaba la noche mexicana y había mariachi y había todo ese show así, y la verdad se veía muy bonito aquí arreglado, se ve bien diferente, ¿no? Al día siguiente que estábamos aquí dice, aquí había una fiesta como de 15 años, ya no hay nada. Entonces sí, la verdad el hotel se discute un montón y pues obviamente pues aquí no se van a aburrir en absoluto. Chavos, y pues les voy a mostrar el internet. Ya saben que es una pruebita también que hacemos por ahí. El internet, nosotros usamos esta página que se llama Speed Test por ahí y vamos a ver cuánto da el internet. Ahorita estamos aquí en el restaurante, ya nada más estamos en el restaurante y pues es una conexión inalámbrica. Ya nada más, sí está muy rápido al parecer, son 138, casi llegó 140 y luego ahora de subida, ya nada más ahí va y pues ahí está, vean, 143 de descarga y 74 de subida. Entonces la verdad el internet aquí está muy bueno. Chavos, y pues qué tal está la parte de la comida. Ya saben que este es uno de los atenuantes o una de las cosas más importantes que tiene que tener un buen hotel. Recuerden que nosotros no somos ni chefs, ni expertos en comida, ni nada por el estilo. Nosotros les hablamos desde nuestro gusto, nuestra percepción, y déjenme decirles que en este hotel la comida está simplemente y sencillamente riquísima. Excelente, excelente, riquísima, de verdad, no hubo una cosa que dijéramos así de, ay no, esto no, o así no, de verdad es que todo está muy rico. Tuvimos la oportunidad de probar varios restaurantes y la verdad es que ninguno nos decepcionó. Para empezar, tuvimos la oportunidad de probar el buffet ese que todo mundo conoce para desayunos, comidas y cenas. Chavos, y pues les vamos a mostrar cuál es o cómo es el buffet de en la mañana que se llama, ¿cómo se llama, baby? World Café. De este lado está donde están las mesitas y lo chido de esto es de que vean nada más, mundo gigante Está de buffet. Muy grande el buffet, de verdad tiene muchas cosas. Por acá por este lado tenemos jamón de pierna, tamalitos, ya saben, esos no pueden faltar, comida mexicana. Por acá está la estación de chilaquiles, que aquí se los hacen, no están hechos, sino se los hacen al momento, de la salsita que ustedes quieran, hasta ahí salsita de mole, por si quieren unos chilaquiles de mole. La verdad se ven muy ricos, no los he probado, pero se ven muy ricos. Ya de este otro lado tenemos algunos guisaditos, tenemos cochinita, pollo con mole, frijoles puercos, machaquita de res, tinga de pollo, papas con chorizo, así como guisaditos mexicanos. Sí, exactamente. A un ladito tenemos lo que son complementos como salsas, guacamole, chilitos, cebollitas, pico de gallo, limoncitos, todo por si se armaron ahí los taquitos de guisado o si agarraron alguna otra cosa que requiera salsita, pues aquí se lo ponen. Y luego a un ladito, hoy no es domingo, pero un buen menudo se agradece, sobre todo si se echaron sus cucharadas un día antes. El menudito, la verdad, súper bien. Hay menudo, hay pozolito y sus complementos aquí de cebollitas, ya saben, el chilito y todo eso. Y a un ladito está una de las estaciones de huevo, ya saben, donde les arman el huevo a su gusto, los omelets, que si con jitomate, que si con cebolla, que si a la mexicana, que si con espinacas, que si champiñones. Tienen, la verdad, varios ingredientes que le pueden agregar ahí a su omelet. Aquí están todos los ingredientes que le pueden poner a su omelet. La verdad, yo no he visto en algún lugar donde se le pudiera poner hasta camarones o salmón crudo. Ájale. Aquí en este lugar hay así, jamoncito, pimientos, chiles, hay de todo un poquito, así que se pueden armar un buen omelette aquí. Acá tenemos otra sección donde tenemos como cosas asadas, siento yo, como el choricito asado, salchichas asadas, salchichas que le llaman salchicha de desayuno, que son esas como que ponen luego ahí en los cupcakes, así como en desayunos americanos. Tenemos por aquí también huevitos pochados con salsa. La verdad que tenemos como variedad de carnes frías, por así decirlo. Y ya de este otro lado tenemos algunas verduritas, tenemos por ahí papitas, por allá pimientos asados, cebolla caramelizada, champiñones, también por ahí hay huevito revuelto, por si no quieren formarse a lo del omelette, hay huevito solito revuelto, platanitos fritos. Esta es una sección un poquito más fitness, por así decirlo. De hecho, también hay otra muchacha, vean, ahí está la muchacha, es otra muchacha que hace también omelets. Entonces son dos estaciones de omelette y pues a un ladito está todo lo que ustedes
ustedes le pueden echar de dulce a los hot cakes, a los waffles, a todo este tipo de cosas. ¿Verdad? Eso también está padre porque aquí en esta plancha te hacen tus hot cakes al momento y también te hacen waffles y también pan francés. Cualquiera de esas tres te pueden hacer aquí al momento. Aquí tenemos huevitos al horno, berlinesas, quiche de espinacas, roles de canela glaseados, unos panecitos franceses. Si no quieren formar, si quieren agarrar, pues aquí ya hay hechos. Ahorita se ve muy vacío, como que acaban de vaciarlo. Yo creo que ahorita lo vuelven a llenar. Entonces esta es la parte de enfrente, vean nada más, hasta ahí llega y en medio tenemos una sección más. Y pues aquí vean nada más, un Kids Corner. ¿Qué es un Kids Corner? Menú de niños. Por esta parte hay gelatina, Godín fruta, esta que se me parece que es de limón. Y pues acá los cereales. Tenemos que las azucaritas, leche con fresa o leche con chocolate. Había waffles. Había hot cake, quesadillas, sándwiches, salchicha de pulpo, mini pan francés que tampoco hay. Y de este lado ya al final encontramos postrecitos. Como galletas, aunque algunas de chocolate, cupcakes, otras galletas. Ok, y ese es todo el Kids Corner, ¿verdad? Sí. Eso. Y pues después de aquel lado, vean, después del Kids Corner hay un pequeño como bar, ahí para que se puedan echar unas mimosas o lo que ustedes quieran. Y de este lado hay un lugar que se llama Healthier and Better, que es como comida más sana, ¿verdad, Mati? Sí, primero tenemos yogur de fresa, variedad de yogur. Bueno, variedades de yogur, de durazno, de queso cottage y así. En este pan que es libre de gluten por ahí, frutita, Uvas ciruelas, moradas, uvas verdes, mangos, sandías. Y vamos a darle la vuelta. Y encontramos por ahí sandía, melón, melón chino, melón verde, papaya, piña. Por acá unos platanitos. Y de este lado, guayaba, naranja, toronja, mandarina. Y así terminamos esta estación healthy. Y enfrente de lo healthy, ¿qué hay, Mati? Crepas de lechera, de todos los sabores, ¿verdad? Y pues en la parte de enfrente encontramos estos panecitos. Acá está como la parte salada y nada más aquí en esta esquina está esta parte dulcecita. Acá encontramos bolillitos, baguetcitos, el pan ese como tipo hogaza que pueden ustedes agarrar como por pedazos. Ahí está el cuchillito y todo para que agarren su pedacito. Hay mantequilla. La verdad que hay bastante variedad de pan aquí en este lugar. Y aquí mismo dando la vuelta encontramos avena con leche, que yo esta ayer la probé, está rica, nada más que no tiene azúcar. Me imagino que es para la gente que lo come así sin azúcar y ya ustedes lo pueden agregar. Aquí está el azúcar, canelita, pasas y de este lado está el chocolatito caliente. Por el calor ni se antoja el chocolatito caliente, ¿no? Acá encontramos el pan para sándwich por si quieren amarse un sándwich. También hay aquí algunas mermeladas y esta es la parte del pan dulce. Aquí encontramos que la conchita, que los cuernitos, que las orejitas, el panecito ese relleno de chocolate, las galletitas. Hasta se me hace agua la boca, ¿no? Vámonos. Y en la parte de enfrente pues llegamos a la estación de carnes o quesos fríos también. Acá encontramos quesito panela, quesito cheddar, quesito amarillo, queso Oaxaca. Esto les sirve para armarse su sándwich, que enfrente tenemos el pan de sándwich. Lo que son el pepperoni, el salami, el jamón, todo lo que son carnes frías. Y aquí en la vueltecita tenemos algunas otras mermeladas nuevamente, por si quieren ahí agregarle. También tenemos por ahí jamón serrano, está medio escondidón, pero ahí está el jamón serrano, otro quesito. Y acá tenemos los complementos, ya sea para su sándwich o para su ensalada. Acá tenemos que la lechuguita, que las espinacas, aceitunas, pepinillos, jitomate, cebollita. Tenemos por acá también salmón crudo, si quieren agregarle ahí a su sándwich. Y esta estación es de queso crema. La verdad está padre porque hay queso crema solito, hay queso crema con salmón, hay queso crema con unas hierbas, hay jocoque, la verdad está padre. Y acá a un ladito están los bagels, por si quieren no sándwich, sino bagel, puedan armarse aquí su bagel. Y pues enfrentito, los churros. La verdad, el buffet está increíblemente gigantesco y déjenme decirles que está muy bueno, está mucha variedad y aquí no van a batallar por comer. Déjenme decirles que el buffet está increíblemente gigantesco, todo está muy bueno. Bastante la variedad, hay desde comida así como súper garnachosa hasta algo como más muy healthy, fitness. muy fitness. Entonces hay de todo un poco para todos los gustos. Para la cuestión de las cenas tuvimos la oportunidad de probar el restaurante asiático. Chavos, y pues ¿qué creen? Que el restaurante al que vamos ahorita está bien lejos, está cerca del parque acuático. Estamos yendo en un poderosísimo carrito. Chavos, y pues entonces lo chido de aquí de este hotel también es de que no se ocupa reserva para nada. Todos los restaurantes
especialidad los pueden agarrar como ustedes quieran a la hora que quieran, siempre que haya disponibilidad, obviamente. Sí, creo que ahorita hay espera, de hecho, porque hay gente acá. Vamos a tratar de estar en este lugar. Bueno, en realidad no esperamos mucho, nada más esperamos 8 minutos. Estaba lleno aquí, pero está listo y preparado. Ahorita vamos a entrar aquí y pues aquí Siéntate, está nuestra Mati. mesita. Siéntate. Chavos, algo chido que estamos viendo, vean. Estaba diciendo Mati, y es como un kimono. Y sí, vean, es como un kimono. Está chido. Chavos, y pues al llegar a la mesa está un código QR el cual hay que escanear para poder ver el menú. Ahí van a poder ver tanto el menú de adultos o el menú de niños y un pequeño menú también de bebidas. El restaurante está abierto de 6 de la tarde a 10:45 de la noche. Me imagino que es porque a las 11 ya tienen que estar cerrando y 15 minutos antes es el último pedido que van a tomar. Algo que mi baby se esperaba aquí en el restaurante es que hubiera ramen. No sé por qué quería ramen. Que no se ya aburrió extraño. de ramen en Japón. Ya extraño el ramen. No hay ramen, pero sí hay una variedad, la verdad, bastante buena de sushi. Así que van a encontrar sushis, hay entradas. En esta ocasión no hay edamames como los que luego siempre pedimos, así como que cositos o con salecita y así. Pero hay hummus de edamame, así que se lo pedimos, vamos a probarlo. Hay obviamente verduras tempura, camarones tempura, tartar de atún, hay sashimis, hay sushis, hay makis, hay sopa miso. Eso es lo que van a encontrar aquí en el menú. Es como una ligera vista nada más para que ustedes se den una idea. La verdad es que siempre vale la pena probar estos restaurantes en los hoteles. No sé por qué, pero sí, son buenos en general. Chavos, si ustedes quieren llevar a cabo la experiencia del teppanyaki, lo pueden hacer, nada más que se tiene que hacer previa reservación, mínimo 24 horas antes. Se hace por medio de la aplicación. Ahí ustedes le pican y les da disponibilidad. Obviamente esto, pues como son pocas mesas, pues seguramente se satura bastante. La muchacha nos comentaba que es bueno desde muy temprano hacerlas para poder alcanzar lugar. Chavos, y pues yo para empezar pedí por acá una crema de zanahoria. Raro que haya una crema de zanahoria en un restaurante oriental. Sí, de este lado la Bebis pidió. No, ese también es para ti. Ah, ¿sí? Es el hummus de El hummus edamames. hummus de edamames, ahí está. Y de esto acá unas pampita. duritas, unas almas. Y para Mati fue una pasta pomodoro con palomitas de pollo. Palomita de chavos, y pues vean, como segundo platillo por aquí yo me pedí un sushi. Y vean, hombre, este de salmón. Oh, ya dijo el muchacho que me va a encantar. Y este otro es de maya, ¿o qué dijo? Está relleno de camarón el maya y este es de salmón. Pero Sí. tiene el salmón así como en la parte de arriba, sabe muy rico. Este es como para el centro, como para compartir. Chavos, y pues como plato fuerte, vean nada más aquí esta obra de arte. Se ve bien bonito, así como que, ay, no hay que destruirlo. No hay que destruirlo. Yo pedí un salmón sellado que viene acompañado de un puré. Pues hay unas hierbitas verdes que no sé qué sea, pero todo se ve rico, la verdad. Y huele bien rico, huele bien rico. Y de este lado, vean nada más un filete ahí con puré de papa, Huele bien rico salsita. también el tuyo. A su salud. Chavos, y pues vamos saliendo de aquí del restaurante que está hasta el otro mundo, que está bien lejos, hasta el parque acuático, literalmente. Y déjenme decirles que es una muy buena opción. Ay, sí, estuvo bien rico. De verdad, no se pierdan los sushi. Las recomendaciones que les den de sushi, tomen ese. Háganle caso a Fer. Háganle caso al Sí. mesero. Por ahí todo lo que pedimos está increíble y pues ya no pedimos postre porque vamos a ir a la cafetería. A Debes de desquitar el decir, porque postre. terminamos bien llenos. Y No, pues no, dejamos un espacito para el postre. No, ya no dejes pasar. Entonces, de verdad, vengan aquí. Está increíble el lugar. Tal y como lo dijimos ahí, chavos, ese restaurante también está muy, muy bueno. El sushi, de verdad les recomiendo bastante el sushi. Para mi gusto es uno de los mejores que he probado. Súper, súper bueno. Y eso que no hemos probado el sushi de Culiacán o de dónde. Ah, no, bueno, es que De aquellos lados, no he ido para allá. No he probado el de Sinaloa, pero algún día lo vamos a probar. Sí, recomiéndenos por ahí también. Y después tuvimos oportunidad de probar el restaurante mexicano. Ya saben que ese no lo podemos Nuestro perder. top. Chavos, y pues efectivamente también vamos a tener la oportunidad de probar, ya saben, nuestro gallo, nuestro chido, nuestra, ¿cómo se puede decir? El top El número uno. mole. Siempre, y ya sé, siempre nos dicen, ¿por qué siempre prueban el mexicano si ustedes son mexicanos y comen comida mexicana todos los días? Por eso tenemos que probar el mexicano. Si el mexicano está bueno, los demás también tienen que estar. Sí, exactamente. Entonces el día de hoy, ya saben, este restaurante tampoco se ocupa reserva. Se llama El Patio, así se llama también en los otros Dreams. Y pues vamos a ver qué tal. Nuestro gallo tiene que salir galludo. Chavos, y pues ya saben, siempre les platicamos un poquito de lo que van a encontrar ustedes en el menú. Por ejemplo, aquí van a encontrar como entradas un cevichito, un quesito fundido. Ese es raro porque es como con mariscos, no es con chistorra o chorizo o así. También hay antojitos mexicanos, obviamente. Hay gorditas de chicharrón, taquitos estilo baja, unas empanadas. Hay también como caldos que son el pozole rojo y el chilpachole, que ese es veracruzano. Ay, ay,
Ay, ay. Como platillos fuertes van a encontrar desde guachinango zarandeado, obviamente el pollo con mole, carnita asada, enchiladas, chiles rellenos y de postres, ya saben, creo que siempre o casi siempre hay churros. Hay churros con chocolate, pancito de cajeta, pastelito de 3 leches. Esos son los postres y ese es un poquito de lo que hay en el menú. Para empezar vamos a echarnos una gordita aquí de chicharrón. Ahí está listo. Es una gordota de chicharrón. Ya sé, no le echamos. De nada más. Ay, Dios mío de mi vida. Estaba viendo el menú y dije, sí quiero eso, sí quiero el otro, sí quiero también eso, sí quiero eso. Pedí literalmente todo como el Chavo del 8 el día de hoy. Y la baby por acá. Una empanada, flor de calabaza. Una empanadita de flor de calabaza. Entonces, ahí va, vámonos. Empezando a entrenar. Chavos, y pues como segundo platillo, vean nada más esto. Hasta con tostaditas y todo. Un pozolito de rojo. La muchacha yo le pregunté que si las porciones eran pequeñas y pues no lo veo tan pequeño, va, pero vamos a darle. Este es mi segundo platillo. Y pues por acá la baby, ¿qué te dice, baby? Unas enchiladas divorciadas. Si es el platillo fuerte de la baby, a mí todavía me falta un mole negro. Pediste como entrada pequeña, entrada grande y plato fuerte. Algo Exactamente, así, ¿no? algo así. Entonces, a su salud. Chavos, y pues acabamos de salir de aquí del restaurante. La verdad, tardamos un montón porque ahorita son las 9:25 y ya tenemos que ir por Mati. Eso sí es lo único malo de este restaurante, que tardan exageradamente mucho y la verdad no hay gente. No sé por qué tardan tanto. Sí hay gente, pero no está así súper lleno. Pero déjenme decirles que la comida está, vean, cumplió nuestras expectativas, la superó. La neta está bien buenísima. Porque la verdad ya no esperamos. Ahorita todavía me iban a traer el mole y ya no esperamos y pues ya tuvimos que ir porque nos quedó por Mati. Entonces pues tardaron mucho y quién sabe cuánto más iban a tardar. Pero bueno, ahorita pedimos room service. Pero déjenme decirles que la comida está bien buena. Entonces vengan aquí por favor. No dejen de pasar la oportunidad de venir al mexicano. Chavos, déjenme decirles que esa gordita, quería otra. La empanadita esa de flor de calabaza, una delicia. Sí, exactamente. Y por último tuvimos la oportunidad de probar el restaurante italiano, que la verdad no es nuestro fuerte el italiano, pero decidimos probar. Chavos, y pues efectivamente ahorita nos venimos en el carrito porque ya no damos otra, ya estamos bien cansados el día de hoy. Ha sido un día maratónico, la verdad, porque el hotel está bien gigante. Pero bueno, venimos a el restaurante el italiano. El día de hoy vamos a probar el restaurante italiano. La verdad no somos como que muy fans, ¿verdad?, de la comida italiana. Como vamos a ir a Italia, tenemos que irnos acostumbrando. Bueno, es que es muchas pastas y no somos tan de comer tanta pasta, entonces yo creo que es eso, ¿no? Y luego pues a mi baby no le gusta la pizza. Es que está muy tomatuda y así. Entonces, pues voy a hacer un esfuerzo y vamos a probar ahí. Seguramente va a estar bueno. Seguramente va a estar bueno. Es justamente este de aquí atrás y pues tuvimos la oportunidad de probar. Justamente está a un ladito del japonés, bueno, del asiático que está y aquí está el Nebbiolo. Ya saben, también aquí no se ocupa reservación de ningún tipo. Pueden llegar a la hora que quieran. Chavos, y pues aquí les vamos a dejar un poquito de lo que van a encontrar en este lugar. Van a encontrar ensaladas, que la Capriz, que la César, van a encontrar también calamares fritos, la sopa minestrón, pastas de todo tipo, lasaña, espagueti, fettuccine, espagueti al burro, los ravioles también obviamente, y obviamente también hay pizzas. Hay varias pizzas, hay margarita italiana, la de que tiene mariscos, hay una de pepperoni y bolas de helado. Chavos, y pues para empezar nos traen por acá un panecito. Este tiene parmesano y el otro no me acuerdo qué tiene, pero este está bien bueno, el de parmesano está muy rico. Son unos panecitos de parmesano acá y luego acá la charcutería esa, vean. Tiene salami, jamón serrano, algunas aceitunas, quesitos, muy buena entradita. Chavos, y como primer tiempo yo me pedí acá lo tradicional, lo que no falla, una sopa minestrone. Pues por acá la baby se pidió una ensalada César. Ahí está. Chavos, y pues vean nada más, aquí ya me trajeron la especialidad del día. Esto no venía en el menú, nada más dijo, la especialidad de hoy tenemos un filete miñón con puré de papas y verdura, pero ya me salieron con la sorpresita que trae camarones. La baby pidió también por acá con espinacas, estaban con una crema, no sé de qué sea la crema, pero se ve rico. Este es el plato fuerte. Chavos, acabamos de terminar de aquí de este restaurante también y déjenme decirles que yo decía que la comida como que italiana como que no, ¿verdad? Pero déjenme decirles que su madre está muy buena. Yo pedí ahí un salmoncito que tenía una salsita como cremosa que estaba bien bueno. Sí, yo pedí la especialidad del chef, el filete miñón. Déjenme decirles que vengan a este lugar, por favor. Chavos, yo también ahí dije, no, es que la comida italiana está muy tomatuda y así todo. Y la verdad está pero muy buena también. Por ahí también tuvimos la oportunidad de probar el restaurante, el Seaside, pero el vespertino, el de la tarde. El de la tarde. Chavos, y pues para comer no solamente tienen el buffet, también tienen esta opción que se llama Seaside Girl. Este lugar está más especializado en mariscos, tiene tanto comidas como cenas, así que pues vamos a probar a ver qué tal está. Y aparte lo chido de aquí es de que se puede ver la playita, o sea, es un restaurante así como la playita. Ok, ahí les va lo que hay en el menú de la comida. Tenemos aquí cevichitos, aguachile, ensaladitas por si andan a dieta,
galleta, hay sopita de mariscos, un gazpachito, también hay burritos, taquitos sudados, taquitos de pescado obviamente, pechuga de pollo, deditos de pescado, filete de pescado zarandeado que no puede faltar, y los postres. La verdad el menú no es muy grande, pues vamos a ver qué tal está. Bueno, chavos, ahí ese era un gazpacho que pidió la Babies, ahí está. Yo la verdad no sabía que era un gazpacho, les voy a ser sincera. Yo los eran los de Morelia, ¿no? Los de con Pero ese es jugo como y fruta, de fruta, ¿no? Y así, ajá. Pero este gazpacho, o sea, el platillo gazpacho no sabía qué era. Y yo cuando le comí pensé que era caliente. Es frío, pero frío, casi congelado. Ahí me llevé la primera sorpresa, pero está muy rico. Es una sopa de tomate, pero trae picaditos como algunos pimientos y apio y está bien buena. Chavos, y pues aquí está raro este lugar, vean nada más. Yo pedí unos taquitos sudados, yo me imaginaba taquitos sudados literal como los de la Ciudad de México o algo así, y no, trajeron así como literalmente unos de carnitas, con cebollita y salsita. Y por acá yo me pedí unos taquitos baja, la verdad siempre me gusta mucho probar, así que vamos a ver qué tal están estos. Chavos, y pues ya hemos salido de aquí y la verdad también volvemos a confirmar que está muy bueno, la verdad. Sí, estaba muy rico, los tacos baja estaban muy ricos, el gazpacho estaba muy rico, aprobado por Chayanne, dicen. Y también esos tacos sudados, yo pensé que eran los de la Ciudad de México, los naranjitas como y de eso. canasta y sí, así. está increíblemente rico. Entonces, chavos, déjenme decirles que la comida está así, está increíblemente buena. Si buscan un buen hotel con una buena comida, de verdad, esta sin duda alguna es una excelente opción. Sí. Chavos, y pues algo junto con pegado también es la parte del servicio. ¿Qué tal está el servicio en este lugar? Yo creo que esta también es una de las partes súper importantes en los hoteles, porque hay veces que si el hotel está bonito, la comida está buena, pero si el servicio nada más no da una, la verdad es que uno dice no vuelvo a ese lugar. Pero en el caso de este hotel, déjenme decirles que el servicio es muy bueno. La verdad es que sí, tuvimos mucha suerte, o siempre es así, pero de verdad es que el servicio es increíble, de verdad. Cada persona que pasa, yo sé que a lo mejor dicen, ay, eso que verdad, pero cada persona que te encuentras te saluda, te ayuda, te pregunta si necesitas algo. O sea, están como que muy al pendiente de todo mundo, de todos los huéspedes. Yo creo que esa es una de las cosas que nosotros probamos. Hasta volteamos a ver así a las muchachas, así, a ver si nos dice buenos días, a ver si esto, a ver si lo otro, y todos, absolutamente todos, dicen buenos días, y si les preguntas algo, te ayudan, o sea, está que uno increíble. los busca bastante porque luego andas así de, híjole, si será por acá el restaurante japonés, así. Y ya así de, oiga, ¿cómo le hago? Y ya te empiezan a explicar, mire, va a subir 3 kilómetros, baja, está un Oxxo, luego da vuelta a la izquierda, y así, todo así te pasa. explican. Entonces, la verdad está muy chido el hotel. Yo le decía a la Baby, hace mucho que no me sentía como en un hotel con esa calidad en el servicio. Sí, la Yo creo que verdad es desde la casa de la playa. Entonces, sí, el la verdad es que servicio... el servicio súper bueno, Sí, de está. verdad que muchas gracias a todas las personas del hotel. Pero hay unos que otros sí se nos quedan viendo como de, ¿ustedes qué hacen? ¿No? ¿Por qué le decían a él? ¿Por qué siempre trae una cámara y así? La verdad es que súper amables todos. Chavos, entonces si ustedes buscan un buen hotel de categoría, déjenme decirles Un hotel que 4 diamantes, sí, exactamente. buena comida, Yo buen creo que servicio. de todos los Dreams y de incluso algunos Con Secrets. muchas albercas, con Sí. parque acuático, con un kids club que los niños ni siquiera se quieren ir de ahí. Exactamente. Esta, sin duda alguna, es una de las mejores opciones que hemos visto de Dreams o de Secrets. Por ahí se andan peleando a lo mejor con el de Huatulco, pero sin duda alguna, este hotel es de 10, literalmente. Si no es porque la playa también ahí tiene como Sí, que... es como que su punto débil, También. pero por eso hay tantas albercas, Sí. tantas opciones para hacer en el hotel, porque pues la playa no es su punto fuerte. Sí, entonces ya saben, nosotros reservamos este hotel con mucho tiempo de anticipación. Aquí abajito les vamos a dejar cuánto cuesta este hotel, la pregunta más importante obviamente, y pues lo reservamos desde hace un montón. De hecho, chéquense la promo que teníamos para este año 2026 y está muy barata. Entonces, si quieren venir a este hotel, mándenos un mensajito. Muchas gracias a todos los muchachos que reservaron con nosotros, están de lujo Namaste y los queremos ver viajar. Recuerden que los precios varían bastante de acuerdo a temporadas y de acuerdo a la fecha en la que están cotizando, porque recuerden que hay temporadas bajas, temporadas altas. ¿Cómo se pueden basar? Simplemente con las vacaciones de los niños. Sí, cuando los niños exactamente. están de vacaciones, cuando tienen puentes, esas son temporadas altas, y cuando no, pues son temporadas bajas, pero aún así a veces en temporadas bajas hay días donde es un poquito más caro. Pero ustedes manden ese mensajito y con gusto les ayudamos a cotizar sus próximas vacaciones y les ayudamos a encontrar la mejor opción para ustedes y su familia. Sí, entonces muchas gracias por ver este video, los queremos un chingo y Namaste, los queremos ver viajar. Esperemos que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse aquí abajito si no lo han hecho y dejarnos sus comentarios. Sí, muchas gracias, ya la vimos. Nos vemos hasta la que sigue. Bye. Bye.